¿Qué tal, fieles creyentes? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Como habrán leído el título, obviamente vamos a hablar del tema polémico, del tema candente de estos últimos días. De la secuela que fue para mí muy esperada, pero para mucha gente fue muy odiada. Y quiero compartirles todas mis opiniones sobre cómo fue mi experiencia con este juego, qué es lo que opino de él y todo eso. De hecho, hace un par de días hice una encuesta en Twitter donde ustedes votaron que este es el video que querían ver. Por eso es muy importante que si aún no me sigues en mis redes sociales lo hagas, pues hago este tipo de encuestas y ustedes deciden qué video quieren ver. Solo tienen que seguirme y estar muy al pendiente de lo que publico y así podrán tener la oportunidad de decidir mi siguiente video. Y tras ya más de una semana a la hora que estoy subiendo este video, creo que tengo una muy buena opinión sobre este juego. Es que esta opinión estará repleta de spoilers. Spoilers por aquí, por allá, atrás, en la miniatura. Vamos a hablar largo y tendido de este juego. Más concretamente, yo quiero hablarles acerca de la historia. Por lo que si aún no juegas este videojuego y tienes planeado hacerlo pronto, entonces primero termínalo. De verdad es una experiencia que va a ser mucho más enriquecedora si la vives en persona. Pero si ya te sabes de todo, te sabes los spoilers, ya lo jugaste y todo lo demás y quieres saber una opinión completamente honesta, pues quédate en este video, pues eso es lo que les voy a dar. Advertidos están. Primero hablemos del gato encegrado, de aquel tema que más quieren que yo hable, del tema que hizo que no solamente este juego diera mucho de qué hablar hace apenas un par de días que salió, sino desde hace ya varios meses. Pues si recuerdan, hubo una gran filtración de datos del juego y entre los datos filtrados estaba la dolorosa muerte de Joel. Debo admitir que sí medio me spoileé eso, pero yo lo vi más como una broma de internet, no me lo tomé tan en serio. Pero ya jugando el juego me sorprendió que a las 2 horas empezadas de gameplay ya estuviera muerto este gran personaje. Aquel mentor, aquel protector, aquel padre que nos cuidó durante el primer juego yacía muerto a los pies de Ellie. Y ella juró vengarse por eso. No sé ustedes, pero al ver los primeros trailers de este juego, uno hubiera pensado que sería su novia la que terminaría mordiendo el polvo. Lo cual no me hacía mucho sentido que toda esta trama del juego se viera inmiscuida por un simple amorío fallido. Por lo que al ver que Joel era la verdadera fuente de la venganza que tendría Ellie durante todo este juego, algo en mí hizo clic. Esa historia que nos quieran contar, esos personajes que nos iban a presentar, toda la razón detrás de esta secuela que muchos podrían incluso argumentar que sería innecesaria, pues el primer juego es una obra maestra de inicio a fin, de pronto tenía mucho sentido, pues nos habían quitado aquella voz de la razón que nos acompañó durante todo el primer juego, y ahora Ellie era puro instinto, con una sed de venganza que marcaría el inicio de esta nueva aventura. Y respondiendo a la pregunta que seguro muchos me harán, ¿era necesario que Joel muriera tan pronto en el juego y de esa manera? Pues sí, lamentablemente sí. Era muy necesario, creo que no había otra forma de hacer que incluso nosotros como videojugadores sintiéramos el enojo, la ira, la sed de venganza que Ellie tendría en ese momento si no hubiéramos perdido a alguien que también queríamos. Y pues Joel era ese alguien, y era totalmente necesario para esta trama que muriera. Sé que a muchos les hubiera gustado que Joel tuviera la típica muerte superheroica, salvándose o sacrificándose en el camino,
Y yo entiendo que están acostumbrados a que sus protagonistas tengan ese tipo de muertes. Yo también estoy acostumbrado a eso, pero también hay que ser realistas. Joel, al momento en el que salvó a Ellie en el hospital, pues hizo algo moralmente cuestionable y quieran o no, en algún momento esta pelota iba a rebotar y lamentablemente rebotó con su muerte. Digamos que fue la gran consecuencia que le dejó salvar a Ellie en el primer juego. Si bien entiendo que muchos estén molestos de que Joel no nos pudo acompañar durante esta aventura, creo que hubo muy buen balance en su historia que tuvo durante esta secuela, pues no solamente nos mostró la gran persona que era con Ellie, sino también nos dio momentos que incluso te hicieron tener ganas de seguir el juego, de continuar. Nos recordó por qué estábamos luchando en el primer momento y creo que ningún otro personaje o de ninguna otra manera nos hubieran hecho sentir eso. Si hubiera quedado en mis manos, obviamente hubiera salvado a Joel, pero entiendo por qué lo hicieron. Creo que para hacer una secuela de un juego perfecto ocupabas una gran motivación, una gran historia que contar, y quieran o no, crecimos junto a Ellie durante el primer juego, y hubiéramos hecho lo mismo de haber presenciado ese acto tan violento. Sí, me dolió bastante que muriera, pero no había otra forma de contar esa historia que no fuera esta, y debo aplaudir a Naughty Dog porque no mucha gente tiene los huevos para hacer algo como eso. Y pues más adelante les voy a comentar otras cosas que me gustaron sobre pero yo creo que en esta ocasión, en este específico punto, tuvieron total razón. Y pues ya habiendo abordado lo que viene siendo el preludio, la gran motivación del juego, queda hablar sobre en nivel de historia. En nivel de historia debo admitir que esta trama es bastante complicada, es bastante compleja. Uno no sabe en las primeras horas qué se va a enfrentar, no sabes con qué te vas a topar, porque han hecho un gran trabajo para ocultarnos muchos matices del guión durante varios años. De hecho, me doy cuenta que varios trailers incluso eran medio falsos o incluso estaban como que montados de tal manera que uno espera que el juego vaya hacia un lado, pero en realidad siempre iba para el otro lado y está muy raro, pero pues son cosas que le agradezco mucho, pues no me arruinó la experiencia y todo lo que pude presenciar, todo lo que pude vivir, lo viví como si fuera la primera vez, pues así fue para mí. Y pues habiéndole quitado el mentor, la voz de la razón a Ellie, tenemos una historia completa de venganza, donde vemos como ella incluso en el gameplay empieza a matar gente, no duda ni un segundo en hacerlo, no tiene remordimientos, casi todos los personajes que te encuentras los asesinas porque estás en un camino de total autodestrucción que solamente trae eso, trae destrucción y lo vemos a lo largo de toda la historia. Pues realmente los protagonistas de esta son Abby y Ellie. Pero realmente es a través de estos dos personajes como vivimos este juego. Pues vivimos dos historias completamente diferentes, pero a la vez que se tocan en ciertas maneras, que son dos caminos de venganza completamente distintos, pero que caen en los mismos vicios, en los mismos momentos de debilidad, en el mismo enojo que sienten por haber perdido al ser querido. Y creo que es algo que yo no me esperaba en lo absoluto y creo que lo lograron con creces. Si bien entiendo por qué la gente puede preferir a un personaje sobre otro, pues realmente hay mucho más lazo emocional con Ellie que con Abby. Creo que el personaje de Abby nos da algo muy parecido a lo que vivimos durante el primer The Last of Us. Creo que es un personaje que tiene tal vez la misma moralidad de Joel, que pues recordemos no es una persona totalmente santa, hizo cosas muy malas en el pasado, pero es Abby a través del personaje de Lev que es donde va a encontrar su misma redención,
va a encontrar ese momento en el cual puede hacer las paces con su pasado e incluso con todo lo que le está pasando en el presente con Ellie. Y es a través de este personaje donde tenemos su momento de redención, tal vez no para nosotros, pues seguimos muy enojados con lo que hizo con Joel, sino para ella misma, para dar ese paso que ocupa para poder seguir viviendo. Ese mismo fuego que hizo que Joel continuara durante el primer The Last of Us. Y ya hablando del personaje de Abby en particular, sí, también lo odié obviamente. Como dije, es un personaje que está desde el principio pues torturándote, pues tienes que manejarlo, tenías que salvarlo, no puedes matarlo, no puedes hacer nada más que continuar su historia y ver por qué hace lo que hace y por qué es así. ¿Qué fue lo que cambió con ella? Y descubrir todo este otro lado de este personaje que apenas vas conociendo pero que ya lo odias desde las primeras horas por lo que le hizo a Joel. Pero en el mundo de The Last of Us, la verdad es que no hay ni negro ni blanco, realmente todos los personajes dentro de este juego son grises. Pues hay que saber que un personaje no va a ser totalmente blanco, totalmente negro, y creo que el juego logra darnos ese momento. Logra darnos esa perspectiva, que ni siquiera nuestra Ellie que habíamos conocido es totalmente buena, ni tampoco Abby es totalmente mala. Que todo lo que hacen es por puro instinto de supervivencia, que todo lo que hacen es para poder vengar a sus seres queridos, para poder seguir viviendo, y creo que es algo que la gente no toma mucho en cuenta en su personaje. De hecho, debo de concordar con muchos análisis y muchas reseñas que he visto. El verdadero protagonista de The Last of Us Part 2 es Abby. Pues seré honesto, a pesar de que me aburrió mucho tal vez las primeras horas de gameplay, cuando tienes como todo el gameplay de los días que ves de nuevo con Abby. Honestamente me está aburriendo bastante, pero debo admitir que conforme pasaron los días, conforme pasaron las horas, cambió algo dentro de mí. Dejé de verla como aquella que me arrancó a Joel y empecé a verla como un humano que también tiene problemas, que también tiene pesadillas, que también tiene sus propios demonios internos. Y es a través del personaje de Lev, que para mí es mi favorito de este juego, que logra entender eso el personaje. Por eso el momento en el cual se encuentra con Ellie, ella la perdona, porque es a través del personaje de Lev que encuentra esa estabilidad emocional, esa paz dentro de ella para pedir perdón. Porque este es un juego de pedir perdón, porque la venganza es difícil, pero pedir perdón es aún más difícil. Al acabar el juego, el personaje de Abby me deja con sentimientos encontrados. Realmente no la puedo odiar después de todo lo que viví, pero tampoco la puedo perdonar por completo por todo lo que hizo antes. Es un personaje que hasta el día de hoy no sé cómo sentirme al respecto, y no creo ser el único que también sintió eso al estar jugando este juego. Y los personajes secundarios, la verdad es que pasan sin pena ni gloria. Ves a Dina, ves a Jesse, ves incluso a Tommy, y la verdad es que no logras tener esa conexión emocional que te prometieron con esos personajes o que deberías tener, ni tampoco con los amigos de Abby, que más bien te dejan con el sentimiento de que tú mataste a esa persona, de que esa persona que en este momento está riendo, está platicando con un amigo o está simplemente comiendo, tú acabaste con su vida durante el camino de venganza de Ellie. Y te deja con ese sentimiento de vacío dentro de ti porque tú sabes cuál va a ser su destino. Y realmente con el personaje que hice mucho más clic fue con Lev. Sentí que tiene un arco muy similar al de Ellie durante el primer juego. Y aparte es un niño y solamente quieres protegerlo. Quieres ver que sea feliz. Quieres que escape de aquellos que lo quieren hacer daño, y creo que es algo que sientes mucho durante el primer juego de The Last of Us. Pues no solamente lo estás viendo crecer, sino que también Abby crece junto a él y se entrega completamente a salvar una vida porque sabe que es lo correcto y sabe que
De otra forma no podría seguir viviendo con ella misma. Y eso es lo que hace que tenga mucho sentido este juego. Y la verdad es que sin el personaje de Lev, este juego no sería lo que es ahora. Y ya dejando a un lado la historia por el momento, porque ahorita voy a seguir hablando más de ella, quiero hablar acerca de su gameplay. Honestamente me gusta mucho que se mantenga totalmente fiel al gameplay de The Last of Us, pero ahora siento una carga extra, siento que ahora pesa mucho más el control. Y no es solo por la historia, yo creo que ahora el control es mucho mejor, ahora los enemigos son mucho más despiadados, los enemigos son un poco más difíciles de derribar, ya no es tan fácil, ahora una batalla contra un chasqueador es mucho más complicada, y en los escenarios, en las calles de Detroit te puedes perder por horas y horas, puedes encontrar notas donde encuentras historias pequeñas, y ves a aquellos infectados y te das cuenta que ellos forman parte de esas historias. Y me gusta mucho que dejó de ser ese túnel donde solamente nos iban guiando por una dirección totalmente recta y ahora te dan la libertad de ir a explorar, de ir a buscar recursos, de ir a buscar historias, coleccionables y todo eso. Y creo que para hacer un juego de Naughty Dog es muy respetable que quieran ir más allá, no es en sí un open world, pero tampoco es algo que te limite totalmente. Es algo que te da la oportunidad y te anima a explorar. Y tal vez el intento más fuerte de Naughty Dog de entregar un juego completamente redondo, no solamente con su historia, con su narrativa, sino también con el gameplay. Pues hay muchos nuevos enemigos, hay formas de acabar con las diferentes facciones del juego que cada una tiene su método, cada una es totalmente diferente. Por ejemplo, los lobos tienen una diferente manera de defenderse, los Scars incluso les están silbando a cada rato. Pues no hay un solo método para todos los enemigos, sino hay varios y te invitan a explorarlos, te invitan a crear tu propio método para derrotar a cierto enemigo. Pues eso hace que el juego sea mucho más divertido, te dé los ánimos de seguir explorando este vasto mundo que gráficamente es una bestialidad. Todo el detalle que ves en todos los puntos, incluso las paredes destruidas, los edificios abandonados, se ven muy reales y tú sentirías que así se verían si todo esto pasara, que está pasando algo similar actualmente. Aparte que en la cara de los personajes se ve que tienen muchas emociones, que esta vez sienten mucho más y creo que para allá es lo que iba de Last of Us como franquicia, al momento en el cual estás sintiendo lo que sienten los mismos personajes, o incluso cuando ves a sus mascotas que lloran a su dueño, la verdad es que uno se queda incluso pues pensando, ¿realmente vale la pena toda esta muerte? Y es algo que uno no esperaría tanto de la parte jugable, creo que juega muy bien con la historia y eso hace que la inmersión sea total, sea plena y te dé ese sentimiento de que todo lo que estás viviendo y todo lo que estás viendo realmente te afecte a ti como jugador. Y no me queda dudas que tras terminar este juego, este es el trabajo más impecable que ha hecho Naughty Dog en toda su historia. Pues combina los buenos guiones del primer juego de Last of Us y de Uncharted y una jugabilidad que te da a explorar de los juegos de Jak and Daxter, de Crash Bandicoot que tienen, y es todo una amalgama de cosas que no sé cómo lo hicieron, pero tienen mucho sentido una vez que están juntas. E incluso yo disfruté bastante de la mecánica de poder tocar la guitarra. Fue una forma muy ingeniosa de usar el pad del control. Y aunque yo era muy malo, pues tocaba las notas diferentes. Debo admitir que mucha gente está usando eso para hacer sus propias creaciones. Y para tener esa mecánica que no fue creada con ese propósito, pues es lo que dije, te invita mucho a explorar, a intentar cosas nuevas, a soltar tu creatividad, y veo que mucha gente está tocando varias canciones populares a través de la guitarra de Ellie, y eso está muy cool que lo hayan logrado, ¿no lo creen? Y finalmente tenemos el final del juego,
un final que solamente puedo describir como un final agridulce. Me recuerda mucho a la conversación final de The Last of Us. Me acuerdo que la primera vez que lo jugué, yo también me quedé como, ¿esto fue todo? ¿Este fue el final? Fue un final poco usual para un videojuego y debo admitir que lograron tener ese gran final, lograron tener ese final que te dejara pensando en si valió toda la pena, si valió la pena este largo camino que tuvimos junto a Ellie. Pero lo que todos quieren saber, pues sí amigos, yo hubiera matado a Abby. Creo que a comparación de Ellie, Abby fue a un camino mucho más autodestructivo, lo perdió todo y creo que también debió haber perdido la vida, aunque suene bastante creepy decirlo en voz alta. Y así tendría mucho más peso que Ellie no pudiera tocar la guitarra, pues sería como que la consecuencia de haber culminado tu venganza te hubiera dejado sin lo único que te dejó Joel de legado, que es aprender a tocar la guitarra. Creo que eso hubiera tenido un peso mucho más fuerte. Pero también entiendo por qué no la mataron. Y entiendo que al final Ellie tuvo su redención al perdonarle la vida. Al ver que Abby y Joel no son tan diferentes después de todo. Que realmente no hay alguien bueno o alguien malo. Sino son las decisiones las que nos definen. Y qué clase de personas queremos ser con esas decisiones que tomamos. Y me da gusto por Ellie que haya tomado tal vez la decisión más adulta e incluso la más difícil del juego de esa manera. No me hubiera gustado que ella hubiera perdido totalmente su humanidad, que se hubiera perdido a ella totalmente. Y creo que es algo que también deja al jugador, o sea, a todos nosotros que jugamos el juego, con un sentimiento que pocas veces podríamos experimentar por nosotros solos. Y yo honestamente debo admitir que algo dentro de mí cambió, no solamente porque yo estaba pasando un mal momento al momento de estar jugando este juego, que incluso me resultó bastante terapéutico para mí, hablando como jugador, sino que también ayudó mucho a él y siento que ella tuvo un arco muy similar al que yo estaba pasando en ese momento que estaba jugando el juego, y es algo que no había visto ni había sentido con ningún videojuego. Es algo nuevo, es algo aterrador, es algo que me da miedo, pero pues es parte del ser humano. Y como dicen, es de sabios reconocer tus errores, y creo que si bien Ellie lo perdió todo al final del juego, perdió a alguien que de verdad se preocupaba por ella, perdió su humanidad, perdió muchas cosas, creo que al final pudo recuperar a sí misma. Creo que pudo recuperar a la Ellie con la cual vivimos y crecimos durante el primer juego, y creo que al final eso es lo más importante, que uno se termine encontrando a sí mismo en aquellos momentos de desesperación, que al final eres más tú de lo que viviste. Y al final es lo que me deja con un gran sabor de boca al acabar este juego. Y ya en resumen, me parece que este juego en cuanto a narrativa, en cuanto a historia, es algo que nunca había experimentado en ningún otro videojuego. Jugué a un juego que me tocó el alma y 7 años después la volvieron a tocar, y mucho más fuerte, en un momento no solamente de debilidad parte mía, sino también un momento de debilidad de un personaje que yo quería mucho como lo es Ellie. Y siento que ambos sanamos a través de este juego. Ambos pudimos encontrarnos a nosotros mismos, y es algo que yo no me esperaba, al menos en este juego, y agradezco bastante haberlo vivido. Tiene un gran gameplay, unas grandes cinemáticas, tiene momentos que te harán what the fuck, que los cuales podemos hablar por horas y horas y horas, pero yo creo que eso es todo lo que tenía que decir de este juego. Obviamente me hubiera gustado poder hablar de más, hablar de las facciones, de los lobos, también hablar de los serafitas y todo eso, pero pues podría hacer otros videos, si me lo piden, podría hacer una segunda parte de esta reseña, enfocarme solamente en eso, y pues ustedes tienen la última palabra. Si te gustó este video y quieres apoyarme, déjame un buen like y suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba. Y espero que en la sección de comentarios me puedas compartir tu experiencia personal con este juego. Si crees que vale la pena jugarlo o nomás no conectó contigo. Usando palabras respetuosas, obviamente.
y yo los veré en algún otro video que haga. Hasta entonces, mis fieles creyentes.